Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. 40 minutitos pasaron de las 13 de hoy, martes 11 de octubre del año 2022, avanzando muy ya rápidamente nuevamente este año, casi a mitad del mes de octubre y ya a pasos de llegar a fin de año, cerrar el año. Mucha información, muchos datos, muchas perspectivas, alta incertidumbre, lo que vivimos durante este año 2022. Recordemos que el 2019 fuimos sacudidos a nivel nacional por una caída económica. El año 2020, la pandemia, el 2021 como parte nuevamente, coletazo del año 2020 por parte de la pandemia, el año 2022 con grandes desafíos y estamos de hecho a puertas de unas elecciones, así que hay mucho todavía que comentar y mucho trayecto todavía por seguir. Y cuando hablamos a nivel internacional aún más, Alfredo, porque sigue el conflicto Rusia-Ucrania, sigue aún las consecuencias y obviamente de eso de que hablamos, una alta dosis de incertidumbre en todos los mercados. Así mismo, Prince, quisiera traer a colación acá no noticias, ¿verdad? Yo no sigo todas las noticias, ¿verdad? Lo que leo, puedo leer así a la mañana en el diario. Pero sí traer acá, me pareció muy importante para que reflexionemos juntos, ¿verdad? El análisis político, económico, que hacen sobre todo tres personas, ¿verdad? Que elegí yo. Uno es Nicolás de Pedro, él es un español que trabaja en el Instituto Statecraft de Londres, que básicamente hacen análisis y consultorías políticas. Marco Papic es un americano, también muy experto en geopolítica. Hay un libro que sacó el año pasado que relaciona justamente los riesgos geopolíticos de cada país relacionados con las inversiones, porque trabaja también en un fondo de inversión. Qué interesante, para situarlo de repente en Paraguay. Sí, tengo que ver cómo conseguir ese libro, que por lo que estuve leyendo parece que ha sido muy leído, muy comentado, muy discutido. Y el otro es Joseph Wang, conocido como The Fed Guy. Joseph Wang trabajaba, digamos, en las operaciones de mercado abierto de la Fed, en la Fed de Nueva York, que es el banco de la Fed que es encargado de las operaciones de mercado abierto. Y él sale el año pasado y publica un libro que se llama Banking 101, o sea, 101. Básicamente un libro muy bueno que recomiendo, donde él explica cómo funciona la Fed, porque él dice, básicamente, como él estaba ahí en las operaciones de mercado abierto, se da cuenta que incluso muchísimos fondos de inversión, ¿verdad? No entendían ciertos movimientos de la Fed, por ejemplo, como esta expansión cuantitativa, cómo funciona el sistema de euro-dólar, el clearing, y cómo son las operaciones, digamos, de la Fed a corto plazo, a mediano, largo, en la venta, compra de bonos, y las operaciones que hacen con los bancos comerciales que dependen del sistema de la Fed, con aquellos que no dependen de la Fed. Entonces, cómo termina influyendo en su política monetaria. Un libro no es largo, serán 180 páginas, que uno lo puede conseguir en Amazon. Y si uno escucha a Joseph Wang, yo le quiero decir que me animo a traducirle al español y después vamos a vender. ¿De qué nacionalidad es? Él es americano, seguramente descendiente de chinos, no sé. Pero uno puede poner en YouTube o en Google The Fed Guy y le entrevistan cada 15 días hoy, o cada semana. Porque antes sabe un montón si estaba ahí adentro, ¿verdad? Totalmente. Y muy buenas explicaciones. Bueno, vamos a ir desglosando entonces. Vamos desglosando. Primero con Joseph Wang, él lo que dice es... Vamos a empezar por el tercero, que sería el último. Con el último, él, un poco para entenderlo más, cuando él habla, digamos, de las sanciones, digamos, impuestas a Rusia, hay que recordar que las primeras sanciones vienen por parte de Estados Unidos. Así es. Después, obviamente, la Unión Europea con un cierto retraso. Las últimas más fuertes fueron en mayo, cuando en mayo volvió a despegarse, digamos, los precios del crudo, otra vez del gas. Porque en mayo lo que ellos dicen es, la Unión Europea es, después de 6 meses, o sea, hasta diciembre de este año, vamos a estar comprando el crudo y después ya no. O vamos a reducir un 10% las compras, ¿verdad? Y después hacen otros... en agosto fue otra sanción, que es con el tema de los seguros, ¿verdad? Porque básicamente los seguros hoy marítimos
las compañías más importantes están en Londres. Y bueno, una manera de decir, si vos querés, no sé, Rusia quiere exportar su petróleo a través del mar, a través de buques petroleros a India, bueno, por lo general los compradores vos tenés que asegurar eso. Bueno, como ya no va a ser el asegurar a Londres, entonces Rusia va a tener que verse también cómo hacer, ¿verdad? Pero bueno, todo eso le dieron un cierto tiempo. ¿Y qué dice Joseph Wang? Dice, era un bluff político. Esto es todo para el show, dice. ¿Por qué? Y dice básicamente porque en gran medida, digamos, él cuenta que hizo incluso con Francis Coppola un podcast donde nos muestran una página del Tesoro americano que prácticamente es un diagrama donde te dicen cómo vos tenés que operar dadas estas sanciones. Hoy un banco de los Estados Unidos no puede operar comercialmente con ningún banco de Rusia, ni con alguna empresa, ni con algunos individuos, pero que por ejemplo sí se puede hacer es a través de un intermediario, un corresponsal. Entonces básicamente lo que hoy, y de hecho pasó, es Rusia, bueno, le exporta petróleo a India por decir un caso, ¿verdad? Después vamos a ver cuáles son los países que más se beneficiaron. India refina ese producto o incluso lo vuelve después a vender a Europa, ¿verdad? Entonces ya es como una exportación india, pero el petróleo sigue siendo ruso. Y el pago, digamos ahí, básicamente lo que se puede hacer, se podría hacer, y de hecho creo que se hace, se pone un corresponsal, un banco en la India, y un banco indio va a Rusia, a Moscú, y ahí se hacen las transferencias. Entonces, prácticamente Rusia no ha quedado fuera del sistema del dólar. Quedó, por ejemplo, sí fuera del sistema SWIFT, pero SWIFT es como el mail, ¿verdad? No te imposibilita las transacciones, sí ha facilitado muchísimo por la seguridad que te genera las transacciones electrónicas, pero no te excluye no te excluye, tenés que llamar por teléfono, hacer por operaciones. Y si tenés intermediarios, se te facilita igual, o tenés otra alternativa. SWIFT, más de 11.000 bancos están conectados y vos puedes mandar 3.000 operaciones por día sin problema. Hoy si va a tener que llamar, probablemente se ralentice todos los costos operativos, se leen, pero no es imposible. Y ¿cuál es la diferencia? Dice él, por ejemplo, si hubieran querido ser muy duros, hubieran tenido que ser como el caso de Irán. Irán en el año 2012 es sancionado por los Estados Unidos y expulsado del sistema del clearing del dólar. Es decir, por más que Irán negocie con cualquier otro país, nadie le puede pagar en dólar, porque esos dólares en algún momento tienen que hacer clearing. O sea, en algún momento vos necesitas si en algún momento vas a necesitar convertir esa moneda, y los bancos, acuérdate que manejan ciertas reservas en su filial, en su casa central, y en algún momento lo convierten, digamos, y pasa por la casa clearing que está, digamos, en Estados Unidos. Y esa casa clearing, al estar en Estados Unidos, en jurisdicción americana, responde a leyes americanas. Claro. Entonces, Irán hoy es terrorismo, sanciones por armas nucleares, etcétera, etcétera. Irán hoy quiere negociar con India, por ejemplo, y si quiere comprarle algo a India, le tiene que dar a cambio petróleo o moneda iraní, o quedarse con los rupíes, pero dólares no pueden aparecer. Y de hecho, cuando aparecieron bancos, porque los bancos obviamente que ganan plata con las transacciones, ¿verdad? Con los márgenes de repente en el tipo de cambio, en las transferencias. En el caso mundial como fueron sancionados, el caso, por ejemplo, de HSBC de Hong Kong, el caso del BNP Paribas de Francia, ¿verdad? Que fue sancionado con cerca de 6.000 millones de dólares. Y los bancos ya aprendieron, dijeron, epa. Claro, y esta medida fue tajante a diferencia de lo que se le aplicó a Rusia. Claro, Rusia, eso es el lado americano. Sí. Después si vamos a lo que dice, por ejemplo, Marco Papich, dice... Este es el americano también. Este es el americano también, pero que trabaja en el Instituto de Geopolítica, se llama Clockstone, y en ese fondo de inversión. Él lo que dice es, eso que hizo Europa, darle 6 meses, ¿verdad? Supuestamente estamos en contra de Rusia, vamos a quitarle las ganancias a Rusia, ¿verdad? Pero, porque Europa se tiene que proveer antes de soltar el acuerdo, pero él dice, eso es todo bluff también. O sea, básicamente lo que vos le estuviste diciendo a Putin es, te doy 6 meses para que veas dónde trasladar y dónde vender ese petróleo y ese gas. Te damos este tiempo para que tus contratos, digamos, vos los puedas
nuevamente recolocar, digamos, en el mediano y largo plazo. Que es lo que viene haciendo también Putin, ¿verdad? Buscando nuevos mercados y nuevos aliados. Y que de hecho él dice, ¿y por qué Putin cierra el gas del Nord Stream, por ejemplo, y empieza a cortar el gas a Europa ahora, una vez terminado el verano? ¿Por qué no lo hizo ya en marzo o abril cuando empezó la guerra? Y probablemente porque también Putin tenía o expectativas, digamos, de que la guerra iba a terminar muy rápido y no quería dañar su relación con Europa. O, digamos, tampoco se esperaba, digamos, que esto iba a tardar demasiado, ¿verdad? Ahora, todo esto muestra de que, y de hecho, ¿cómo se llama Marco Papis dice, si nosotros vemos los precios de los commodities, hace 2 meses el mercado ya, este conflicto no existe para los mercados. La soja volvió a sus niveles de preconflicto, el trigo. Del crudo. El mercado ya resignó, ya reacomodó. Como, obviamente hay países que se han perjudicado, sobre todo de bajos ingresos, que de repente necesitaban el trigo, que están pasando ahí algunos momentos de hambruna. Pero el mercado ya consideró los precios, todo teniendo en cuenta estas amenazas de recesión global. Probablemente el golpe al petróleo ruso sea de 300.000 barriles diarios. Entonces, es como que Putin, si está mal lo que haces, sos malo, pero tampoco te vamos a enfrentar de manera directa económicamente, a pesar de todo el show que hacen Macron y Biden, etcétera. Eso es un poco lo que dicen desde el punto de vista de los mercados, ¿verdad? Ahora, es muy interesante lo que dice Nicolás de Pedro, porque... Recordame el español. Él es español que trabaja en Londres, en Statecraft. Él hablaba en un podcast, digamos, decía, básicamente lo que dice es, ha sido muy interesante lo que hizo Rusia, que ya venía anunciando que la anexión de los 4 territorios, que ahí quizás nos pueden acompañar los compañeros con alguna lámina, hay un mapa ahí. La lámina 6 sería con la anexión de los 4 territorios. No me acuerdo el tercero, pero es de arriba, de derecha a izquierda abajo, es Luhansk, Donetsk. El tercero tiene un nombre muy largo, y el cuarto, que es Gerson. Zaporilla. Gracias, Horacio. ¿Qué ha pasado con esta anexión? Lo que dice Nicolás es, hay una, digamos, una estrategia de Putin, que es ir incrementando el miedo a Occidente. De ahí que las amenazas de bombas nucleares, de lanzar ataques nucleares. O sea, es como ponerle presión lentamente a Occidente, Europa y Estados Unidos, para que convenza a Ucrania, ¿verdad?, que llegue a un cese de fuego, un cese de armas, y con eso, digamos, paramos un ratito la pelota, ¿verdad? Y con eso, obviamente, después la memoria es corta, Europa se va a olvidar. Claro, un cese de armas como se vio un poco en Crimea, que se enfrió después de 2014, que fue todo el conflicto. Estos años se vinieron enfriando y ahora le vemos a Crimea medio el colorcito de Rusia ya. Pero de hecho, Horacio, en Crimea fue muy interesante, porque en el 2014 prácticamente la anexión fue muy aplaudida por la gente de Crimea. A diferencia de los territorios, lo que está pasando ahora es que esas anexiones están generando muchísimos problemas para Rusia, porque vos no tenés una población que hoy está a favor de eso. Quizá algunas sí, pero no en su mayoría. Entonces, ese control de la población que está sometida en esas zonas le está generando hoy muchos problemas. Por otra parte, la anexión de esos territorios, comenta Nicolás, que ha generado un incremento en la moral de las tropas ucranianas. De hecho, en las radios, en las emisiones radiales, él decía que antes de la anexión se escuchaba bueno, había una moral creciente, ¿verdad?, de ir recuperando territorio, pero nunca se hablaba de Crimea. Después de la anexión ya empezó Crimea también a aparecer. Tenemos que también recuperar Crimea. Con lo cual, esto te marcaba la pauta que Crimea ya era olvidado para Ucrania. Como esto ya es de Rusia, ¿verdad? Entonces ahí Nicolás lo que dice me parece muy interesante. ¿Cuál ha sido la estrategia, una que fracasó esas primeras 3 semanas
de capitular, digamos, a Kiev y esa primera invasión que quería hacer como Blitzkrieg, así relámpago, que no funcionó. El plan, dice él, es de lo que él escucha y tiene en los análisis que le llegan a ellos, es básicamente aislar a Ucrania de toda la parte sur, aislarle el acceso al Mar Negro. Ya lo han hecho con todo lo que ha sido esa batalla en Mariupol, y ahí entra un detalle importante. Esa provincia de Gerson es sumamente importante porque en Crimea no hay agua dulce, el agua potable viene de Gerson, ahí desemboca el río. Y para ellos sumamente, para los habitantes, para los rusos en Crimea, muy importante tener acceso al agua dulce. Claro, porque la conexión, la otra que tiene con Rusia es marítima y hay un puente que, bueno, ahí recibimos la presentación que fue volado por los aires ese puente. Exactamente. Que fue tocarle, ese puente fue construido después de la anexión del 2014. Después. Y o sea, era un puente símbolo, ruso. Un puente ruso, un símbolo de la anexión, digamos, y de la ocupación, digamos, rusa ahí. Ahora, y ahí se arma todo un tema muy interesante, porque no ha podido Rusia hacer eso, como hemos tenido muchísimos problemas, se ha replegado. Y quiero cerrar nomás con estos dos análisis. Prácticamente Ucrania económicamente se construyó en los últimos 25 años y ha crecido económicamente a través de las exportaciones de acero, a través de las exportaciones de granos, prácticamente 70 millones de toneladas de lo que exporta en granos. Estamos hablando de trigo, soja, maíz. El otro era sorgo. Todo eso ha hecho a través del Mar Negro. El Mar Negro pasa prácticamente por el estrecho del Bósforo. El Bósforo, vos llegás ahí al Mediterráneo y parte ahí, a partir de ahí estás conectado con toda Europa, Medio Oriente, Canal de Suez, puedes irte a Asia, etc. Y en la medida que Rusia fue ocupando todo el mar de Azov, esa parte derecha, Mariupol, etcétera, ¿verdad? Queda solamente la parte de Odessa, que es un puerto comercial muy importante que está, así miramos al lado izquierdo. Ahora, ¿qué han hecho los ucranianos? Llenaron de minas, justamente para que navalmente no pueda acercarse. La flota rusa que está en Crimea es muy importante, para que no se puedan acercar, y armaron todo unas líneas de defensa sumamente importantes. Pero eso es lo que ha dificultado que también Ucrania pueda exportar, que ha tenido muchísimos problemas en exportación. Y bueno, pero ¿por qué no saca por trenes en Polonia? Porque los trenes, digamos, en Ucrania están hechos en la medida de los trenes rusos. ¿Cómo se dice? Donde se carga granel, estos contenedores de trenes, digamos, no pueden transitar por las líneas europeas porque son muy grandes. Y bueno, tendrías que remodelar todo, y obviamente no es lo mismo exportar. La ventaja competitiva que tiene el tren con el mar, ¿verdad? Y si bien ellos firmaron en agosto un acuerdo y Rusia dijo, bueno, ustedes pueden ahora exportar, Ucrania no quiere sacar sus minas de ahí, y obviamente ningún barco a granel quiere entrar ahí por si agarrar una mina, ¿verdad? Y entonces en esa tensión están. Pero el otro tema, digamos así, interesante, es que Marco, el otro yanqui, dice, si nosotros vemos, ¿verdad?, ¿cuál es la jugada que hay detrás de los dos? Vemos una guerra larga, una guerra que no ha salido, por lo menos de parte de Rusia, con los planes que tenía en mente. Las líneas de frontera son muy comunes. Entonces vos tenés un cansancio y una moral, ¿verdad?, que cada vez más baja por el lado ruso. Vos sabés que se te acerca el invierno. Entonces, lo que vos tenés que hacer en estos meses que te quedan entre el invierno crudo es avanzar como se pueda, porque va a llegar un momento con el invierno que los dos lados van a estar cansados y va a ser natural un cese, digamos así, de fuego, y que se arme una línea de frontera. Como es lo que pasa con Corea, por ejemplo. Corea, si vemos, hasta hoy están en guerra los dos. Hay una línea desmilitarizada. Lo mismo pasa con Chipre, digamos, y Turquía y Grecia, ahí, la parte norte. Lo mismo pasa con Bosnia. O sea, hay momentos donde la guerra se alargó. ¿Y qué es lo que piensa Putin o los rusos? Que Europa tiene memoria corta. Después de todo te olvidas, ¿verdad? Y bueno, ya es problema de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que
un poco estos escenarios van a ser, estos tiempos van a ser bastante dramáticos, porque según Marco Papic, acá se juega, digamos, cuánto puede Ucrania reconquistar de su terreno y cuánto puede Rusia defender antes de que llegue el invierno fuerte, ¿verdad? Y que de manera natural se arme esta línea de fuego. Y esa presión que tiene Putin, que pone, digamos, a través de los bombardeos y el uso de armas atómicas, es la presión constante que pone a Occidente para decir, che, convénzanle a Zelensky que hasta acá llegamos, ¿eh? Y hay una resistencia todavía. Y conocemos el invierno ruso, que ya liquidó a Napoleón y ya afectó mucho a Hitler también. Veamos cómo va ahora. Este análisis, Alfredo, y los demás capítulos pueden encontrarlo en Spotify. Yo no sé si podemos ver esa lámina del petróleo nomás para que la audiencia se quede y con eso cerramos. Sí, Una lámina nomás y ya cerramos. La siguiente, La siguiente, por favor. La siguiente... La siguiente lámina. Esta. No. Una que habla de los barriles. Sería la octava, compañeros. Si mal no recuerdo, la octava o la octava. Esta, ahí está. Esto lo que te muestra es de enero hasta ahora, como el comercio ruso de combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo, crudo y refinados, no disminuyó. Los ingresos que han tenido han sido incluso mayores que en la época del preconflicto y en gran medida es lo que hablábamos, ¿verdad? Al final Rusia obtuvo también grandes beneficios a raíz de esto. Señores, ya llegamos al punto final de Economía a Mil. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Buen martes. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.